Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas. Este es un llamado para cavernícolas del futuro. Si conoces un cavernícola que vaya a ser papá o que esté buscando procrear, este episodio es imperdible porque vamos a hablar de la fertilidad humana, de la fertilidad y de la carga genética masculina y de la calidad de los espermatozoides. Rompemos las paredes de cristal para hablar aquellas cosas que a veces nos avergüenzan. Cavernícolas, estoy seguro que si tú ya eres papá, te hubiera gustado escuchar esta conversación, este episodio, antes de ser papá. Nos vemos en este episodio, no se lo pierdan. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de cabecera para hablar de paternidad, de masculinidad y también de otros temas que nos atañen a todos los hombres y las mujeres, también en pareja. Y este episodio es para hablar de cómo cavernicoleamos en pareja y sobre todo cuando estamos en la fase a veces de la más divertida, que es la intimidad con la pareja, pero a veces también la más retadora, que es la reproducción. ¿Por qué? Porque hoy tenemos como invitada a la doctora Débora Marie Cassis, especialista en reproducción y fertilidad, y es especialista y tiene una clínica de especialidad de reproducción y de fertilidad que se llama Gestia Fertility. Y seguramente también la ven en las redes sociales, en sus redes sociales como doctora Debbie Cassis. Y ahí seguramente han encontrado, hemos escuchado de ella muchos tips, consejos, o también los que están buscando y los que cuando te toca buscar y te dices voy a planear tener familia, a veces, muchas veces, esto no es sencillo, no es fácil, no sale a la primera. Aunque el proceso puede ser divertido, cuando es divertido y cuando sabes que pega. Pero ¿qué pasa, cavernícolas? Cuando tomas una decisión difícil en pareja, en familia, de reproducción, de querer hacer familia, tener hijos y hijas, críos y crías, y estos no llegan. Ahí se vuelve la relación de pareja muchas veces en una circunstancia más difícil y de tensión. Por eso tenemos como invitada a la doctora Débora. Débora, bienvenida. Gracias por estar en sus micrófonos. No, gracias por tenerme, me encanta este tema. Gracias, pues encantados de tener a una mujer, a una especialista, a una doctora que nos pueda hablar de estos temas que a veces son también como tabús, Debbie. Sin duda, o sea, la reproducción es tabú, sigue siendo, y es un poco mi misión que eso se rompa. Entonces, ¿por qué crees que es tabú? ¿Por qué sigue siendo tabú en 2025? Yo creo que a la gente no le gusta hablar de temas íntimos. O sea, claro, tenemos como esta idea de que si no hablas no está pasando. Sí. Y eso es, y es también parte no enfrentarlo. Sí. Y eso a los humanos nos cuesta mucho y siempre, ¿no? Te dicen, el primer paso es la aceptación. Sí. Y creo que nadie quiere aceptar que no es tan fácil como nos hacen pensar empezar una familia. Entonces yo creo que va un poco por ahí, junto con esa culpabilidad, esa, pues de que no es tan fácil como uno espera, y pues también estar buscando cómo adaptarte a que no era como tú esperabas. Y es que además cuando uno busca familia o quieres, o sea, al final de cuentas, yo tengo estudiado que a los hombres, pensaba que solo era en México, Debbie, que a los hombres nos desincentivan la paternidad. Entonces uno va pateando o postergando entrarle a la paternidad. Pero, ¿qué crees? Lo he estudiado y creo que es en el mundo. Sin duda es algo humano. Es algo humano. Sí. Pero a los hombres, porque la mujer es como la que está, pareciera que naces, te dan un crío, una cría, que juegues, y tu rol, ya sabes, de reproducción, de ser la madre. Sí, claro, está como incluso un poco de instinto como mamá. Claro. ¿No? Y eso, pues yo lo he visto tengo una hija y lo he visto en mi hija y le encantan las muñecas, claro, y tal. Y lo ves que está un poco como, o sea, no es algo que yo le enseñé, sino es algo que viene de nosotros. Y está bien que es un instinto, pero creo que ese instinto también debemos de empezar a que esté ya en los hombres, que eso empiece a cambiar, que ese chip cambie. Es que eso es importante porque de todas maneras es energía, es conexión, es cultura, son diálogos, es la vida cotidiana, claro, hablando desde la voz masculina
del valor, de lo importante, de lo lindo, de lo retador, de lo feo, de lo frustrante. Como digo en la introducción del libro, que Cavernícolas, digo, en esta historia de la paternidad, hay muchos sinsabores, pero no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que apesta es caca. Y que va a haber mucho. Claro. Pero eso es un tema de aprender a jugar, aprender a reconocerlo como masculinos débiles. Sin duda. Y aprender a también entrarle a esto, ¿no? Porque yo me he encontrado parejas y tú seguramente ya no los contarás más. Sí. Pero a veces las parejas se rompen porque no se puede Sin duda. lograr el objetivo, uno de los objetivos que puede haber en pareja, que es la reproducción. Sí, sin duda. O sea, sin duda es una situación que cambia la dinámica de la pareja, cambia la dinámica familiar y te cambia a ti mismo, en individual, tanto al hombre como a la mujer. Y muchas veces si no compaginas en esos cambios individuales, es muy difícil compaginar como pareja de lo que está pasando. Claro. Y si no tienes esa fortaleza individual, pues no vas a encontrar esa fortaleza en pareja. Sí. Entonces, y sí, hay veces que sí, se rompen matrimonios, se rompen familias cuando tienen que pasar por algo tan complejo como el no poder tener la familia que buscan. ¿Y qué pasa cuando llega uno de tus pacientes a tu consultorio, a tu clínica? ¿Por qué llegan? Es un poco variado, pero en general cuando son parejas, ya sea parejas que ya están buscando embarazo Sí. y que no lo han logrado, incluso que han ido a una clínica a la otra y están un poco inconformes en pues el resultado que han tenido. Y ahorita, que me da muchísimo gusto que está pasando, parejas que dicen, oye, pues nos queremos planear un poquito nuestra vida y pues estamos buscando ser papás ahorita o postergarlo un poquito, pero queremos checar que estemos bien los dos. Ok. Y eso me encanta porque eso es la prevención que yo también busco y eso significa que ya lo platicaron. Sí. Y que ya lo hablaron y que ya entendieron que pues van a buscar este nuevo capítulo y que va a haber muchos cambios que vienen de eso. Sí. Porque muchas veces cuando ya estás pasando un proceso de infertilidad, si no lo hablaste antes, no dijiste, oye, si no nos podemos embarazar, ¿qué haríamos? O claro, cuál sería el plan. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Sí. Oye, entonces este es un tema ¿por qué crees que te llegan ya parejas que están planeando su futuro y quieren empezar a ir con una especialista para hacer? Porque por lo regular uno le dice mengache con tu mengache para acá y lo vas lo vas buscando, no dejando de tomar tus pastillas o el método de usar el método anticonceptivo o no usar preservativo, claro, y lo hacemos como muy al libre albedrío. Ahorita está cambiando porque después de cierta edad ya te sientas en una mesa y ya escuchas que alguien ya está teniendo problemas. Y ahí es cuando, un poquito más del miedo a, híjole, si nos pasa a nosotros. Ajá. Y nadie quiere pasar por eso, ¿no? Nadie quiere tener esa dificultad de no poderse embarazar. Entonces ya lo empiezas a escuchar o incluso en redes y pues te empiezan a salir, ¿no? El algoritmo nos conoce. Sí. Entonces empieza a salir todas esas historias que dices, oye, si me pasa a mí. Entonces un poco pues de ese miedo de que no te pase y también esa pues educación de prevenir y decir, oye, mejor nos checamos y si todo bien, qué bueno, y si no, pues bueno, ya resolvemos. Claro. Entonces oye, yo creo que por ahí. Y para entrar a lo que tenemos que checarnos. Los hombres que nos tenemos que checar, las mujeres que nos tenemos que checar para saber si somos potencialmente candidatos a ser papás o mamás. Entonces, en la mujer es un poco más complejo, porque pues ella también es la que carga, somos las que cargamos el embarazo. Claro. En la mujer, y es parte mucho de la misión que hago, es checarse la reserva ovárica. Okay. Porque las mujeres, desafortunadamente, sí tenemos un reloj biológico. Los hombres también, pero es un poco diferente. Entonces, nosotras nacemos con una cierta reserva ovárica y eso solo va disminuyendo de cantidad y de calidad conforme avanzan los años. Entonces, el famoso después de los 35 y demás, ¿no? Entonces, eso lo revisamos. Primero es la reserva ovárica. Reserva ovárica. Cavernícolas, si estás preguntando de qué puedes hacer para acompañar en este proceso de fertilidad con tu pareja, primer paso, Cavernícolas, y es un concepto nuevo para mí, la reserva ovárica. Entonces, lo voy a apuntar y lo voy a ir apuntando a hacer el resumen de los Cavernícolas. Debbie. Después, pues hay que checar que el útero esté bien, que tenga una forma normal, que no haya nada que pueda evitar que se dé un embarazo adentro del útero. Okay. Las trompas de falopio tienen que estar libres,
y tienen que estar permeables, le llamamos, Sí. porque pues ahí es donde se da la fertilización. Y si por algo están tapadas o están inflamadas, pues eso puede llevar a que no te puedas embarazar o complicaciones mismas del embarazo. Ok. ¿Puedo hacer una pausa ahí? Claro. En las trompas de falopio. Dices, hay dos cosas que tú estás detectando. En la general, seguramente hay otras, ¿no? Porque esa es la condición médica. Claro. Están tapadas o inflamadas. ¿Se puede hacer algo si una mujer tiene esta condición de trompas de falopio inflamadas o tapadas? Depende de la paciente, pero muchas veces el cambio es el daño es irreversible. Ok. Entonces, pues si no sabes, ¿no?, que tus trompas están tapadas y, bueno, obviamente se reduce mucho la posibilidad de que puedas embarazarte de manera espontánea o de manera normal. Entonces, depende de cómo estén las trompas. Ya nosotros les decimos a los pacientes, oye, pues sí, tu posibilidad es más, es menor o es mayor o vamos bien. Estamos bien. Pero generalmente las trompas son tan delgadas y tan lábiles a daño que si están inflamadas o tapadas es muy difícil destaparlas. Ok. Esa es la realidad. Entonces ahí no hay reversibilidad o no es común. No es, Ok. sí. Bueno, es que por eso creo que es difícil de repente el abrirle la conversación a todos. Y además, Sí. yo en las clases de biología conozco el término y seguramente los cavernícolas somos así, estamos lejanos a... Sí. Pero creo que también es trabajo de los dos, porque muchas veces, si me dices, no, pues tal vez no conocen los hombres mucho sobre nuestra anatomía, nosotras tampoco. Ya sea, mira, yo me sentía culpable nada más por ser ignorante y eso que te voy acercando cada vez más. O sea, así como ahorita me mencionas que lo de la reserva no lo habías escuchado, sí. Hay mujeres que tampoco, y muchas, o sea, más de lo que yo hubiera esperado. Ajá. Entonces ahí un poco falla nuestro sistema de educación a nivel en general, mundial, sexual, reproducción, físico y biológico. O sea, eso es algo que no te enseñan. Si te pasa eso mismo cavernícola, no te sientes culpable. Sí, no. Somos Somos todos somos, y es responsabilidad de todos conocer tanto cómo funciona el cuerpo de un hombre como cómo funciona el cuerpo de la mujer. Claro. ¿No? Entonces, ya platiqué de la reserva, del útero, las trompas de falopio, que no haya ninguna infección, porque hay infecciones de transmisión sexual y algunas no dan síntomas, tanto en el hombre como en la mujer, que pueden, uno, evitar que te embaraces, o dos, que te embaraces y se pierde el embarazo. O que causen la inflamación de las trompas que te platiqué. Sí, claro. Y como no hay esa educación sexual de evitar enfermedades de transmisión sexual, pues entonces ahí es también donde hay otro problema que hay que resolver. Sí. ¿No? Entonces eso es algo que también revisamos en la mujer, y si hay algo en la mujer asumimos que en su pareja también, y el tratamiento se le da a ambos. Después checar que la mujer en general sea sana, ¿no? Que no tenga problemas de tiroides, de resistencia a la insulina, todo para que pueda ser un embarazo saludable. Ese es como más un estudio general. Es un check-up general de, ¿no?, estudios de sangre, demás. O sea, el famoso 45 elementos. ¿No? Exacto. Entonces eso, pues que alguien te pueda decir, oye, ¿estás bien? O hay que darte un tratamiento, demás. Entonces, al final, pues el objetivo de esto no solo es embarazarse, ¿no? Sino es embarazarse y que sea un embarazo sano y que te dé un bebé sano. Claro. Entonces no es simplemente dejarlo como está ahí. Y ya se embarazó y listo. Entonces eso es de la mujer. Que esos son de los retos que uno debe que asumir cuando también ve la responsabilidad biológica de la reproducción de tu persona, de tu genética, pero de la familia. Claro. Creo que es mejor traer a tus hijos sanos. Sí, no, sin duda. Sí. No, ese es el horizonte que todos buscamos. Sí, claro. Y que la parte más valiosa de un embarazo evidentemente es la pareja, la mujer. Exacto. Sí, y el crío, ¿no? Y los dos. No es el binomio, pero ¿cómo puedes tú bajar un poco el riesgo, disminuir los riesgos? Exacto. Aquí hay 5 tips cavernícolas. Sí. Voy a repasarlos, perdón, Debbie, permíteme. Perfecto, me encanta. Primero, la reserva ovárica, fundamental, ¿no? Después, el útero, las condiciones del útero. Después, también las trompas de falopio si no están inflamadas o tapadas. Exacto. Que es algo más complejo, pero es fundamental. Sí. Y que no haya infecciones de cualquier tipo de transmisión sexual o infecciones en general vaginales. Sí. Supongo que es por ahí. Y la última, un chequeo general de todo, ¿no? El tema de si hay... resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, pero también el tema de la sangre. ¿Cómo se llama? El tema del...
Ay, se me fue el término de la sangre cuando tienes más o menos, bueno, Ahorita se nos... ahorita seguramente regreso. Es que como yo tengo muy claro que es la tiroides. Sí, ya sé. Bueno, ahorita compaginamos, 5 no te cosas preocupes. para entender que el chequeo general para ver la salud de la mujer, de la pareja, para empezar la reproducción. Sí. Estas son las 5 cosas, ¿no? Sí. Bueno, cavernícolas. Ahora vamos con El hombre. las cosas de lo que debe ser el check-up para la reproducción masculina. Sí, y que muchas veces, al final, los que nos dedicamos a fertilidad, pues estamos entrenados como ginecólogos. Los ginecólogos vemos puras mujeres. Claro. Y entonces es un poquito complejo a veces cambiar el chip y voltear a ver al hombre y hacerle, las preguntas de una historia clínica y revisar todo lo que tenemos que revisar y aparte decirle, oye, vamos a checar cómo está tu esperma. Ajá, claro. Entonces, muchas veces, y me ha pasado, y me pasó esta semana unas 2 o 3 veces, que me volteo con ellos y les digo, bueno, ahora vamos a platicar de ti, platícame. Y entonces se asustan Te haces así. y todos así, Ajá. no, yo estoy bien. Sí, exacto. Ajá. Sí. Incluso, oye, fumas, tomas, ¿no? Y entonces todo, no, pues a mí no, a mí no me han checado, yo estoy bien. Y yo no, pues, no sé, o sea, Claro. tengo que checar. Entonces, pues obviamente historia clínica, que en la mujer hago lo mismo, ¿no? Eso me lo salté. La historia clínica son los generales de fumas, tomas, Exacto, pesos. o sea, en la familia, si hay alguien con alguna enfermedad importante, si te han operado, alguna enfermedad, medicamentos que tomes, suplementos que tomes, que ya son muy famosos, los suplementos, y hago lo mismo en el hombre, ¿no? Ok. Y también revisamos hábitos, ¿no? Entonces, eso lo hago en ambos. Ujú. Y en el hombre se hace el conteo espermático, Ok. ¿ok? Muy elegantemente le decimos espermatobioscopía. Ujú. Que, Pero es el conteo. Después se me En quedan todos bien. conclusiones, conteo. Conteo espermático. Y eso yo creo que no hay mucho que imaginar. O sea, yo ¿Qué puedo es? decirles qué es lo que tienen que hacer. Sí, exacto. O sea, dejan una muestra de su esperma y lo que hace una andróloga especializada, específicamente en las clínicas de fertilidad, se revisa el volumen del eyaculado, Ujú. cuántos espermas hay por mililitro, Ok. que es la concentración, Ujú. cómo se mueven, ¿no? Hay unos que no se mueven, hay unos que se mueven como sin tener un objetivo claro, Ajá. hay otros que se mueven con objetivo Ok. y de esos que se muevan rápido se muevan lento. Ah, Y también que sean formas normales. Ok. Es decir, el esperma tiene que tener una cabeza, un cuello y una cola. ajá, ajá. Es muy común que tengan 2 cabezas, 2 colas, que tengan unas formas diferentes. Eso es normal, pero lo Ok. revisamos. Ujú, ujú. Y con eso, pues vemos si hay un problema con el esperma o no. Ok. Y eso más, pues ver qué hábitos tienen, sus antecedentes, si están tomando algún medicamento que puede estar afectando la calidad de esa muestra de esperma. Ok. Entonces eso también a mí me da mucha información de cómo está un hombre en cuanto a su salud reproductiva. Ok. Entonces lo primero es, a ver, para saber si tienes para saber la calidad del esperma, no hay de otra forma que conteo de esperma cuidando estas cualidades. Exacto. ¿No? Volumen, movilidad, estructura del esperma. Y yo no sabía esto, pero también estudian, pues claro, como especialistas, estudias el objetivo de los espermas. ¡Qué maravilla! Yo yo lo he visto como en la prepa y como en las clases de Sí. biología, cómo identificar la función de los espermas, y me acuerdo las imágenes de que son loquillos y van Sí. caminando. Hay unos que están como medio aturdidos. Es muy interesante verlo, la verdad. Oye, y me hace recordar una cosa, Debbie, que yo me tocó una clase en la prepa donde en biología vimos espermas. Ajá. Fue una práctica ahí en el microscopio. Y era un ¿Quién fue la laboratorio. víctima? ¿Quién fue la víctima? ¿No? Yo recuerdo que la maestra, en este tema de tener pudor para hablar sobre estas cosas, y en la prepa, la maestra de biología nos juntó a los chicos y les pidió a las chicas que se salieran. Ok. Y nos dijo así de, necesito que ustedes platiquen a quién le van a pagar todos el desayuno. Víctima, te dije. Es la víctima, así fue así. Sí. Entonces el tema fue, hubo quien y dijo, creo que, no sé si recuerdo el cuate, no sé, no me acuerdo ya su nombre. Pero No lo Carlos vayas Valiente. a ventanear, por favor. No. Ven al diputado que estuvo en la prepa comiendo. No recuerdo su rostro, no me acuerdo, pero me acuerdo que él dijo, yo soy voluntario.
Entonces le echábamos porras Sí. y creo que hasta algún otro ya lo habían preparado la maestra y además lo inspiraron con una revista. ¿Sabes? O sea, fue todo el tema, un patrón muy masculino, pero Sí. también es un tema donde, pues, ¿de qué otra forma vas a obtener una prueba, ¿Una muestra? de una muestra espermática? Pues a través de una masturbación. Sí. O sea, es solo masturbación. Sí. No es una... Hay pacientes que eso es parte también de lo que pregunto. Y ahora sí que, o sea, si vamos a hablar de cavernícolas, Sí. las cosas como son. ¿Cómo ¿no? son? O sea, yo a los hombres sí les pregunto, oye, ¿puedes tener relaciones y eyacular? ¿Eyaculas antes? O sea, sí les hago esas preguntas porque eso también me habla a mí de cómo están ellos. Y muchas veces si les digo, oye, vas a tener que dejar una muestra o se ponen nerviosos o me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me cuesta mucho en lugares públicos y puedo dejar la muestra en mi casa y traerla. Entonces, todas esas cosas sí las abordo, Claro. sí las platico con ellos porque sí es parte de revisar que todo esté bien. Es importantísimo, sí. Entonces, yo creo que también como quitarle que no haya esa pena. O sea, al final, pues sí, vienes, yo les digo, dejas tu muestra y como que si veo que como que no entendieron cómo Ujú. dejan la muestra, les digo con masturbación, ¿no? Ujú. Y pues ya vienen, dejan la muestra y ya, o sea, no tampoco hacerlo una situación penosa. Claro. Que es un tema de la intimidad, lo decías al principio, Sí. ¿no? A todos nos cuesta trabajo hablar de las intimidades. Claro, y Hombres o mujeres. Y así como soy muy respetuosa de cuando yo reviso a una mujer, porque obviamente la reviso, le hago un ultrasonido vía vaginal, Mm, le digo, oye, si algo molesta, ha sido o sea, lo mismo hago con los hombres. ok. Y eso lo cuidamos mucho porque pues también es importante que ellos se sientan cómodos. Y Sí. tampoco tratarlo como, ay, ustedes, o sea, sino darle también esa importancia de que pues todos tenemos intimidad, hombres y mujeres. Sí. Oye, entonces tenemos, no, sí, sin duda, yo creo que ahí está el principio. Es lo que me dices, cuando tú ves las reacciones de los hombres, cuando dices, una muestra te tienes que masturbar y creo que la mayoría de los hombres la conocemos a la masturbación desde la adolescencia. Claro. Y es un acto íntimo, es un acto donde dice, oye, hay muchas opciones para que dejes la muestra, no tengamos pena cavernícolas, hay que dejar una muestra y ahí te van a medir la calidad de los espermas. Y eso es fundamental. Y después tenemos historia clínica, el conteo espermático Nada más. y nada más. Pero también hay un chequeo físico. Cuando la calidad del esperma está afectada, Ok. podemos, o sea, complementamos con estudios hormonales, algunos ultrasonido, testicular, o sea, pero dependiendo de cómo esté esa muestra, Ajá. tomamos decisiones si mandamos estudios extras o no. Ok. Pero mucho depende, pues, de que veamos esa muestra. Ok. Entonces, Oye, entonces, al menos son lo que me estás describiendo, Debbie, es que el chequeo femenino ujú, es un chequeo más complejo y al menos son 5 pasos los que tengo aquí detectados, mínimo. sí. Y en los hombres somos 2 o 1, Estudios. uno principalmente, ¿no? Ujú, Igual es importante el historial clínico, ujú. igual es importante, puede ser también este check-up, ¿no? Sí. Y muchos me dicen, oye, del trabajo me hicieron un chequeo igual de una química, de una biometría hemática, y las reviso y checo que todo esté bien. Igual les pregunto si tienen algún problema de salud y Ujú. demás, y si se tiene que checar que en esa parte esté bien, también Claro. se revisa. Ok. Pero En realidad es la muestra del esperma. sin duda la complejidad de revisar una mujer versus la complejidad de revisar un hombre, pues, sí es diferente. Y es una realidad y pues así es, ¿no? Ok. Pero creo que aunque a uno le toque hacer más cosas que al otro, no significa que así se divide la responsabilidad. Claro. No, porque y además, si vas en pareja, pues es mejor hacerlo. Exacto. Entonces, esas son las 2 primeras condiciones para que el cavernícola sepa, esté más sensibilizado sobre lo que tiene que hacer, si hay que revisar, si Exacto. van desde antes. Sí, Están planeando tener familia, Exacto. vas y te checas de esta manera. exacto. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que ya tenemos todos los resultados, que también estoy tratando de cambiar un poquito, que cuando ya llegue una pareja al consultorio, que sepamos, ¿no? Quieren evaluación de fertilidad, ¿no? Evaluación de la pareja. Que tal vez ya vengan con el estudio de esperma para cortar el tiempo de todo, o sea, porque al final el tiempo es esencial en la parte al menos de la mujer. Sí. Entonces, que ya lleguen con ese estudio. Entonces, muchas veces les digo, si pueden hacerse el estudio de esperma antes, para el día que yo ya los vea sentados en mi consultorio, ya Ok. tengamos pues
la mayor información posible. Okay. Entonces, si se puede antes, mejor. Ujú. Y si no, bueno, pues ya una vez que estén todos los estudios, se vuelve a tocar base con la pareja y se dice, ok, el diagnóstico es este, y se dan las posibilidades de tratamiento dependiendo de qué se encontró. Ok. Oye, y por ejemplo, tú dices, hay parejas en tu mercado que están llegando cuando están empezando a planear tener hijos. Pero hay parejas que llegan contigo seguramente porque ya lo han intentado de manera natural Ujú. y saben que tienen que llegar con un especialista. Sí. ¿Cómo es esa pareja? ¿O qué puedes? O sea, hay dos cosas a mí que me vienen a la cabeza, Debbie. Uno es, ¿qué tengo que hacer para no llegar en una situación casi de, no sé si es decir emergencia es lo adecuado, pero de preocupación? Sí. ¿Y qué hago si yo estoy ya en situación de preocupación? Para no llegar a esa situación de urgencia, checarse antes. Checarse antes. Sí. Y yo entiendo que nadie queremos que nos den un diagnóstico de va a ser más complejo embarazarte o tienes que usar algún tratamiento de reproducción. Pues nadie queremos estar por ahí. Pero si puedes evitarlo, o sea, si puedes saber antes y tratarlo antes, pues qué mejor, ¿no? Ujú. Entonces eso sería revísense. Si ya están pensando tener familia, revísense. Sí. Y la otra es ya cuando estás ahí, es platicarlo con tu pareja. Ujú. Nosotros en la clínica tenemos psicóloga, Ok. que es muy difícil que den el paso y a veces medio que los tengo que Empujar un poco. Que sea consulta con un terapeuta, Con un terapeuta. de individual o de pareja. Ambos sí Ambos. se puede. Ok. O sea, porque como te dije al principio, esto es algo que individual y después de pareja. Ujú. Y muchas veces es tanto el estrés que están pasando o individual, bueno, más bien, están pasando individual y de pareja. Sí. Y eso los limita mucho en poder hablar con ellos porque están muy cerrados ya a muchas Hay cosas. mucha tensión, enojos, frustraciones, Y- tristezas. Pues claro, o sea, o ya sea que la mujer, bueno, está pasando un duelo, ¿no? De oye, no me puedo embarazar, porque bueno, ya tal vez tiene un diagnóstico y pues ya buscaste al culpable, que eso es otra que hay que quitar, Ujú, ujú, porque no lo mencioné, pero de las causas de infertilidad, ujú, 1/3 son factor de mujer, ujú, 1/3 son factor de hombre ujú. y 1/3 son compartidos, hombre y mujer. Ok, o sea, un tercio, cuando hablas de estas corresponsabilidades, ¿es por biología o por historia personal de cada uno? Por lo que platicamos, o sea, de lo que yo estudio, de esa lista que revisamos, Ok, o sea, es condición médica. es condición médica. Entonces, tampoco es estar buscando culpables y es que es porque ella no puede o porque él no puede o porque pues, cuando es los dos no podemos, pues bueno, tal vez lo compartes un poquito, pero quitar ese sentimiento de culpa que pueda cualquiera de los dos tener, Ok. eso es esencial. Y no se quita, digo, como papá nunca se te quita, papá, mamá, nunca se te quita el sentimiento de culpa, nada más va cambiando. Sí, de cualquier cosa, claro. Entonces es tratar de no estar buscando culpables, entre ellos, Ujú. porque pues eso nadie gana si estamos Sí. jugando a ese juego. O sea, este es un tema de estrés. Sin duda, sin ¿No? duda. Esto causa estrés y las parejas que ya llegan de, oye, ya hice un tratamiento y no funcionó y como que queremos, pero pues ya estamos estresados, ya nos peleamos, Enojados. estamos tristes. frustrados, ya tal vez pues tuvimos una mala experiencia en otro lugar o con otro médico y pues eso es mucho más complejo. Claro. Y es un tema donde yo creo que, a ver, si tener pareja, Debbie, a veces es muy estresante, Sí, claro. ¿no? Y siempre es un tema de entender la coincidencia humana en una pareja. Claro. Por poco tiempo, mucho tiempo que tengas, siempre están esos retos, ¿no? Sí. El tema es cómo regular. Si luego es la parte de un objetivo común que no se está logrando, o sea, ahí hay estrés, ahí hay sin duda preocupaciones, hay otras claro. cosas, Sí. acompañando de la parte biológica y la parte de condición Claro. médica. Bueno, después llega, yo voy con mi pareja, llego, me hago mi chequeo y ¿qué pasa? ¿Qué es lo más común cuando llegan contigo? ¿Es alguna afectación, alguna estadística de no puedo embarazar? La mayoría sí son por reservas ováricas bajas en la mujer. Ok. Otro buen porcentaje sí es por calidad espermática. Ok.
por ejemplo, muchos hombres que fuman el vape, que sauna, jacuzzi, vapor. O sea, eso siempre es un factor importante cuando estoy hablando de un factor masculino. Ok, oye, es interesante eso, porque es fumar y no solamente cigarros, porque se ha dejado mucho el cigarro, pero el vape ha aparecido como protagonista en la vida de muchos hombres. Sí. Y después lo que más me sorprende es que me acabas de decir que también por sauna o vapor. Sí, o sea, subir la temperatura, específicamente a nivel testicular, afecta la calidad espermática, afecta cómo se forman los espermas. Ok. Y eso afecta eventualmente, pues cuando tenemos un estudio de esperma, pues ahí se refleja. O sea, yo tengo amigos que les gusta hacer ejercicio y después en el club se meten al vapor, al sauna. Entonces estás en la época, a ver, cavernícola, estás en la época de reproducción, bájale al vapor, al sauna. Esto de ciclo y de bicicleta de montaña, todo ese golpeteo sobre pues, la región testicular, eso afecta también. También. Entonces, sí, son muy sanos, ¿no? Hacen ejercicio, pero el esperma dice otra cosa. Oye, ¿y eso es retroactivo? O sea, se puede, o sea, si tú te evitas el sauna, si le bajas a las horas de bicicleta. Sí, mejora. Sí, mejora. Porque al principio yo te dije que las mujeres tenemos un reloj biológico y los hombres no es tan claro como el de las mujeres. Los hombres producen esperma nuevo cada 3 meses. Cada 3 meses, esperma nuevo cada 3 meses. Cavernícola, sé que su libreta de apunte en esto, ¿eh? Entonces, si fuman, si toman en exceso, si usan vape, drogas, todo eso potencialmente se afecta, pero se puede quitar ese efecto si pues quitas el causal, ¿no? Órale, o sea, aún así la naturaleza humana, si has maltratado tu cuerpo con alguna de estas cosas, o tus hábitos son esos, que son decisiones personales. Sí. Tienes la posibilidad de reconfigurar tu carga genética, tu carga de calidad espermática cada 3 meses. Vamos a decirle que tienen oportunidad. Tienes oportunidad. Sí. Okay. O sea, porque las mujeres no tenemos esa oportunidad tan clara, ¿no? Entonces, los hombres tienen oportunidad. Digo, hay causas que pues, sí son irreversibles, pero los hombres en general sí tienen esa oportunidad. Entonces, si pueden mejorar esos hábitos, eso se refleja directamente sobre cómo está la calidad espermática. Entonces, está esa ventana de oportunidad, hay que aprovecharla. Bueno, no es una bendición de vida, del cuerpo humano, ¿no? De la biología, es impresionante. De quién nos creó, cómo nos creó. Exacto. Qué padre, qué buen dato y qué impresión. Bueno. Entonces eso, pues tómenlo en cuenta. Sí. La verdad es que a veces no saben tampoco en dónde estar en este proceso los hombres. Y creo que, y siempre les dicen, no, tú no, nada más está ahí. Y no, creo que va más allá, o sea, su rol va más allá de solo estar ahí. Solo acompañas. Y seguro, o sea, y lo has tocado en tus otros episodios, ¿no? Que no nada más es como, aquí estoy y lo que... Sino es activamente participar, activamente, pues, invertir lo mismo que estamos invirtiendo, o sea, ambos, ¿no? Sí. Entonces, esa parte, cuando veo una pareja que es así, es muy grato, y cuando veo que no, es muy frustrante. Y es frustrante para ellas, es frustrante para mí. Y pues al final digo, ¿qué va a pasar ya que tengan un hijo, no? Si no hay hijo y ya está así, ¿qué va a pasar después? Pero ¿no será que a muchos cavernícolas les da pena entrar a un consultorio médico? Yo no sé, o sea, no sé si hay estadísticas con algún urólogo, cuántos hombres van, de los cuántos hombres habitamos este planeta, este país, esta ciudad. No, sí, sin duda son, o sea, sí es, nadie quiere entrar tampoco a un consultorio médico, y los hombres menos. Menos, ¿no? Y también hay esta idea de que, bueno, si me dicen que mi esperma no está bien, un poco el ataque hacia la masculinidad. A la virilidad. O sea, si todos, hoy no sé por qué, Debbie, y lo he dicho mucho en estos episodios, pero romper este mito de querer ser el modelo del macho alfa. Exacto. Y luego me ha tocado a mí en los talleres que da hoy lo estoy recuperando gracias a la petición de la audiencia, los talleres que doy para papás primerizos o papás que van a llegar, es el tema de cómo ser machos alfa y además preñadores, ¿no? O sea, con esta actitud de soy invulnerable, soy fuerte todo el tiempo, y no es así, nadie lo somos. No, sin duda, y creo que, o sea, las mujeres, o sea, así como
que también hay que romper con eso, así como nosotras no solo fuimos hechas para ser mamás y tener bebés, los hombres tampoco solo son su esperma y qué tan bueno o malo es su esperma. Sí, proveedor. Entonces no, hay que romper eso, hay que romper esa parte. O sea, las familias son de los dos. Cuando hay pareja hombre-mujer, bueno, es de los dos. Y es qué valioso es eso, Debbie, porque al final de cuentas es, a ver, Cavernícolas, date cuenta que la parte emocional de tu ser en una pareja o en una familia es tan fundamental y tan rico que las horas de trabajo que le dedicas a tu profesión, a tu empresa, a generar negocio, dinero. Claro. No, es lo mismo de importante. O sea, la verdad es que y hasta para un proceso de reproducción, fundamental estar acompañado con la pareja, ¿no? Sí, ¿no? Y saber preguntarle a la mujer qué necesita, saber escuchar. Claro. Y igual del otro lado, ¿no? Oye, también tú qué necesitas. No necesitas tampoco ser el fuerte que lleva todo y carga todo y paga el tratamiento. O sea, muchas parejas sí es así, pero no necesariamente tiene que ser así. Porque al final tomaron la decisión juntos de buscar un embarazo. Sí. Y de formar su familia. Sí. Entonces es importante estar sanos, pero cuidarse. Cuidarse hasta en el ejercicio, hasta el tipo de ejercicio que haces. Cuidarte emocionalmente. Yo creo que eso es de las cosas que a veces, y bueno, si ves las estadísticas de los tratamientos de salud, de las enfermedades de salud mental, también es bajísimo. Es bajísimo. ¿No? Para todos, en todos los niveles económicos, en todos los sectores, no importa a lo que te dediques. Sí. Y esto es fundamental para tener una familia. Sí. Yo recuerdo que cuando decidí buscar mi embarazo, el primer embarazo lo interrumpimos. Bueno, se tuvo que interrumpir porque tuvimos un problema médico de gravedad que se tuvo que interrumpir. Lo siento mucho. Y pues fue un tema así que además emocionalmente fue traumático para los dos. Claro. Y yo recuerdo cómo lo iba reconfigurando. Y después cuando fuimos a buscar, cuando decidimos volver a intentar el embarazo, veníamos con una secuela, Debbie, emocional, ¿no? Y además era, pues dudar. Claro. El paso no era dudar de todo el tiempo. Sí. Y me acuerdo que a mí me funcionó, yo creo que a los dos nos funcionó, que estábamos, la doctora, la ginecóloga que estábamos confiando mucho y que además le rescató, o sea, estaba en peligro la vida de la mamá de mi hijo, nos ayudó a todo el proceso traumático y todo y nos dio tips. Y llegando a una de sus consultas le preguntamos, yo creo que fui yo el que pregunté, ¿quién más nos puede ayudar? Sí, porque no estamos bien como pareja. Claro. No estábamos bien, Debbie, ¿no? Y el tema es, la mamá de mi hijo estaba en una depresión aguda. Yo recuerdo que en algún momento hasta yo le motivaba y las quería sacar de esa depresión. Yo tengo una anécdota que un fin de semana, nos gustaba salir de fin de semana y fuimos al Teposteco. Y en el ánimo de, pues, te oxigenas, haces ejercicio y te pones de mejor humor, ¿no? Yo intentaba de todo. Sí, cambiar un poco el... Y recuerdo que ella no quería subir ningún escalón. O sea, más allá de ver así, decía, güey, no me voy de aquí. Ya vámonos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estaba en un proceso emocional fuerte de reconfiguración. Y me acuerdo que hasta yo me puse atrás y le empujaba para que subiera uno. Y luego de adelante, uno más. Era como yo tenía la intuición, ¿no? Sí, de jalar. Y, o sea, me acuerdo de ese esfuerzo que hacíamos. Es un tema de ruptura de pareja fuerte. Sí. Y después buscamos la ayuda y nos recomendó con una terapeuta, con una psicóloga de pareja. Sí. Y tuvimos la dicha, así, la suerte, yo creo que en este momento, de encontrar que esta terapeuta tenía citado ahí a un médico que después me lo he encontrado en el tiempo, se llama Dieter. Y se me fue el nombre de Dieter, pero este doctor, era un doctor como que hacía medicina alternativa. Y nos sentó en su consultorio y yo recuerdo esta imagen, es como si estuviera él frente a la mamá de mi hijo, yo a un lado, no sentados en el mismo lugar, sino él se dirigía a ella y nos decía, a ver, ¿cuál es la condición? ¿Y qué le pasó? La mamá de mi hijo le detectaron una insuficiencia como de la circulación de la sangre en mes casi 6 y después le dio preeclampsia, eclampsia, entonces, y después síndrome de Gelb. O sea, era lo complicado y terapia intensiva. Entonces era un tema de vida y vida y muerte. Sí, vida y muerte para ambos. Entonces fue muy traumático, pero lo que voy es quiero poner un poco el ejemplo para ver lo que se puede vivir y reconstruyendo y el apoyo que tienes tú a las parejas. Entonces en este tema, recuerda aquel momento que el doctor nos hablaba y él me enseñó una cosa que está en mi libro. Las parejas, los mamíferos,
somos mamíferos. Somos mamíferos y se nos olvida que somos mamíferos. Es primario de nuestro ser. Y te reproduces como un mamífero y reaccionas como un mamífero. Cuando entiendes eso, le bajas a la tensión. Y él me dijo, a ver, quita tus horas de trabajo, quita tu carro, quita tus pretensiones, tus aspiraciones, tu número de cuenta, tus ceros en tu estado de cuenta, en tu estado financiero. Quítalo todo. Y tú también, a los dos nos dijo, quítenlo. Conéctense como humanos. Conéctense como mamíferos. Y muchas cosas. Yo me acuerdo que le hablaba a ella y a mí como de reojo nada más. Pero nos puso en nuestro lugar emocional para hablar el rol que podemos jugar cada uno. Y ahí eso fue como algo que nos desconectó de la tragedia que traíamos, de esta carga de tristeza, de frustración, de enojo, de muchas cosas. Y nos dio y por eso me hace pensar en lo que tú estás haciendo. Ese equilibrio emocional que encontramos en ese momento, yo creo que fue la clave para destensarnos y poder embarazarnos de nueva cuenta. Y después ya fue un proceso clínico del día a día. Lo que vivimos nosotros en términos de condición de salud fue que se tenía que inyectar Clexane. Coagulante. El Clexane en el diario, en el abdomen. Gordito, en el abdomen, y era un tema de diario. Yo aprendí a ir día con día en el embarazo, minuto a minuto, día con día, semana con semana, hasta llegar a término. Sí. Y cambió mi concepto, mi forma de entender el cómo se procrea de manera natural, pero no natural, ya ayudada y con otra conciencia. Sí, ya. Y es otra vivencia completamente diferente a la que tuviste la primera vez. Sí, que pareciera que no, y tienes que cambiar totalmente ese chip. Y yo lo que digo, bueno, tú ya no lo dirás como especialista, pero el tema es que a veces las tensiones de este tema es ser consciente de algo que nunca sabías que tenías que ser consciente y valorar la vida y las condiciones médicas. Yo decía minuto a minuto, día con día, semana con semana, hasta llegar a... No, lo dijiste perfecto. O sea, estar esa conciencia de algo que no sabías ni que existía o que era una posibilidad, pues ya la tienes que enfrentar y enfrentarlo poco a poco, porque si no es abrumador. Porque si no hubieras tenido esa parte de, oye, quita todo lo que no necesitas, quita todo eso y te quita la atención, te abrumas, te deprimes, o sea, y pues... Y peleas, hay conflicto de pareja. Conflicto de todo, y pues terminas separado, divorciado, peleado, etcétera, ¿no? Sí. Y el asunto ahí es como, o sea, es el valor que tú dices, o sea, no es integral, y el método que tú trabajas es integral. No solamente la parte médica que tú dominas, sino también la parte emocional y la parte psicológica. No, sin duda. Y aparte, otra cosa que no hemos tocado es, y ahora sí que ya lo platicaste tú, lo de infertilidad no nada más es no estoy logrando embarazarnos, ¿no? No estamos logrando eso, sino es perder un embarazo. Es parte también de lo que hago. Claro. Parejas que pierden embarazos, parejas que se embarazan y lo pierden, se embarazan y lo pierden. Eso también es parte de la infertilidad. Y eso es parte del proceso también que va antes de pues, ya tener tu familia y todo. Y eso es otro reto. O sea, podemos tener otro podcast solo de eso. Sí, pero cuéntanos un poco más. Porque me ha tocado también estar conversando con hombres que logran su embarazo a la 5ª o a la 10ª. Y no solamente no es solamente intentos, es tiempo de vida, es salud de la pareja y es dinero. Justo, sí, es todo. O sea, inviertes todo. Inviertes todo en hacer tu familia, de los dos y de todo lo que tienen, en todos los sentidos. Entonces, es un proceso... Verdaderamente es un proceso muy, muy complejo, muy difícil y que si de por sí no sabemos del tema, cuando ya lo estás afrontando y de repente dices, oye, ya pasaron 3 años y seguimos en esto y no lo hemos logrado y ya estamos gastados física, emocional, financieramente, dices, ¿cómo llegamos aquí? Y es también pues esa falta de conciencia pues, de algo que no sabías que existía. Tienes que hacerlo, sí. Que tenías que hacerlo. Entonces... No hay nada como poder tener ese acercamiento con tu pareja de los dos lados. Y digo, muchas cosas las puedes platicar y no sabes qué va a pasar en la vida, ¿no? Tú dices, oye, si tenemos un bebé con alguna enfermedad o si no podemos tener hijos, pero sí lo tienes que hacer hasta cierto punto para entrar en conciencia de todos estos escenarios que
pueden pasar Sí. y saber, digo, hasta que no pasa no sabes cómo reaccionan, pero igual pues saber un poquito y conocer más a tu pareja y conocerte a ti mismo de qué expectativas tienes de si pasan este tipo de situaciones. Porque cuando no las platicas es cuando Te sorprende. lo enfrentas de golpe Ujú. y ahí es, si no estás preparado, eso también tiene mucha más afectación que si más o menos tenían una idea de lo que habían platicado previo a que eso sucediera. Ese es alto valor, Debbie, porque yo creo que cavernícolas, si ustedes conocen una pareja joven o que pueden ser potencialmente futuros papás, cuéntenles esto que nos está contando la doctora Debbie, porque es fundamental como pareja que te digan, oye, platica estos temas que pueden ser Sí. difíciles o incómodos. Ah. ¿Qué pasa si tienes un hijo con una discapacidad? ¿Qué pasa si no puedes embarazarte? Ujú. ¿Qué vas a hacer? ¿El objetivo es la familia? ¿Es tener hijos? Pues o si es el objetivo, y si no los puedes tener naturalmente, también hay otras alternativas, Claro. Debbie. Sí, sin duda. Y así como también deberíamos hablar, que es otro tema incómodo de, oye, ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo? Si tú te quedas sin Claro. trabajo, o si ya no tenemos dinero, o si tenemos que vender. O sea, Sí. eso también lo tienes que platicar antes de que, o sea, porque formar familia implica muchas cosas, no Sí, nada más, Sí, totalmente. no es juntar dos vidas y de ahí crear más vida. Pura luna de miel. Y pues sí, es muy bonito decir me voy a casar y Sí. demás. Y a ver, es una experiencia muy padre, pero así como es muy padre, No igual, todo es eso. no todo es esa Como parte. dice esa frase tan usada, como no todo es color de rosa. Exacto. Entonces, pues sí hay que hablar de esas cosas. Oye, potencialmente por ejemplo, incómodas. una familia, una pareja que va contigo, ¿cuánto tiempo se queda en un proceso de fertilización o un proceso para llegar a concretar su objetivo? Cuando una pareja, bueno, viene y por alguna razón hace un tratamiento o logran el embarazo, yo generalmente los veo el primer trimestre y ya después, como solo me enfoco en la parte de fertilidad, Ok. ya después los mando con su obstetra que atiende el parto, que lleva el parto a cesárea, lo que tenga que ser, y lleva todo ese proceso. Ok. Porque yo estoy muy enfocada en la primera parte, En que se concrete en que se concrete. la fertilidad y en Porque- la efectividad de la fertilidad. Sí, porque muchas veces también lo recomendaron sus médicos, ¿no? Porque dicen, oye, ¿sabes qué? Pues yo ya no hago in vitro, no me dedico a fertilidad. Entonces los mandan conmigo y yo así como ya embarazados, les digo, oye, regrésate con tu médico. Ya estás. Y sí, Y para una persona o una familia, una pareja que llega por primera vez a buscar un proceso de fertilidad contigo, hasta que llega a su tercer mes, por lo regular, si tienes una estadística de cuánto tiempo llega a ese tercer mes tan deseado. pues de los que se embarazan como estoy haciendo cuentas de este año. Sí, Porque sí, claro. Pues como o sea, ya embarazados como un 80% que pasan ese mes. Ok. Pues el tema es, no te quieres embarazar, no te has embarazado, ven a una clínica especialista porque, Sí. o sea, hoy yo creo que la ciencia nos da la facilidad de tener una efectividad mucho mayor que hace 10, 15, 20 años. Sí, sin duda. Y aparte ya también hay que quitarle un poco el tabú a los tratamientos de fertilidad, ¿no? Está un poco en boga esto de natural y de... Ujú. Pues no todos podemos embarazarnos de manera espontánea y no pasa nada, tampoco nos hacen ni menos ni más. Claro. Entonces tampoco tiene nada de malo usar la ciencia para formar tu familia. Claro. Entonces ese es otro tabú que hay que romper. En serio, yo no sabía que fuera un tabú. O sea, lo veía Sí, como el que... No, sí, así como, y esto también siempre lo menciono, así como, no, pues no, fue cesárea y no fue parto. Entonces ya hay como una situación ahí un poquito entre mujeres de, Sí. es que tú no lo tuviste natural. Eres mamá, no importa, Pues no sí, importa claro. por dónde nació tu bebé, Sí, sí, eres sí. mamá. Sí, sí, Y eso no cambia, claro. ¿no? Y porque entonces el hombre tampoco es papá si nació por cesárea. O sea, Sí, sí. entonces esas ideas un poco, pues, no me gustan. Sí, claro. No soy partidaria de eso y es lo mismo. Un bebé es un bebé, no importa si fue de un tratamiento de reproducción o no. Entonces, eso sí hay que romperlo. Si con el parto y cesárea hay que romperlo, con esto todavía más. Ujú. Porque pues la gente tampoco quiere contar si perdió un bebé, la gente no quiere contar si necesita hacer un tratamiento de fertilización in vitro o algún otro tratamiento. Entonces, hay que romper con todo esto. O sea, Oye, y eso es importante porque además, a ver, si el hombre, que a veces uno de los frenos puede ser que el hombre se sienta menos viril porque le llegues a decir la peor noticia de que tu calidad de esperma en esta prueba que me acabas de dar, en esta muestra,
dice que tiene baja calidad por X o Y, hay forma. Tenemos los hombres, los masculinos, tenemos esa oportunidad de vida humana Sí. grandiosa de retrabajar a los 3 meses nuestra carga espermática. Exacto. Y incluso, o sea, tengo pacientes donde por alguna situación médica o alguna situación genética no tienen esperma. Ujú. O sea, de plano no hay, o sea, no hay tratamiento, que usan donación de esperma. Donación de esperma. Y, Objetivo, claro. y cumplen el objetivo. Y me da tanto gusto cuando están tan emocionados los dos del paso de dar, o sea, de decir, oye, nos vamos a embarazar y vamos a buscar, y escogen al donador y demás. Y en un caso específico, o sea, cuando pues, estuve platicando con ellos, dije, es que después es muy difícil porque estás atacando su virilidad, estás atacando. Y no, él ya venía con otra idea. Él ya estaba emocionado de empezar el proceso para ser papá. Para vivir el proceso. Y vivir el proceso y está en todas las consultas y va a todo y está involucrado. Claro. Y eso para mí es muy grato verlo. Sí, porque muchas veces pues veo que las mujeres lo viven solas. Y de por sí es un proceso muy aislador para los dos. Sí, claro. Cuando de todas formas físicamente no hay alguien contigo, todavía pesa más. Que aunque estén ahí, pues estén, ¿no?, sentados sin hablar además. Sí. Entonces siempre es muy grato pues ver que sí están participando los dos. Y muchas veces cuando veía parejas, yo decía, es que cuando vienen los esposos como que después como no quieren participar o son muy renuentes, demás, pues para mí era más pesado, ¿no? Y ahorita ya es como qué bueno que vienen los dos, qué bueno que están los dos, porque ya los dos van a tener la información que necesito que tengan sin, yo le cuento a mi esposo, o yo le digo, o que dicen, oye, ¿sabes qué? No puede ir mi esposo, pero se puede conectar por FaceTime o lo que sea. Y eso para mí es como, claro. El trabajo lo hace más sencillo. O sea, no es solamente ciencia, es también la conexión emocional de la pareja. Claro. O sea, la ciencia tú la pones, pero la pareja debe de seguir poniendo lo más importante. Claro, y también, yo creo que también es importante que ellos me conozcan a mí. Claro, o sea, si van a pasar por un proceso de estos, que digan, oye, sí sé quién es la doctora que no se está tratando. No que está tratando a mi esposa, que no se está tratando. Oye, Debbie, ¿has visto si hay una estadística de mayor éxito de efectividad en los tratamientos de fertilidad y de embarazo cuando la pareja está involucrada o cuando no está involucrada o cuando hay presencia o no hay presencia? No, hacia objetivo no, en la parte médica, porque bueno, si el hombre solo tiene que llegar y dejar la muestra y pues él ya no se involucra, pues si la muestra está bien, si podemos trabajar con ella, todo eso, pues se va a cumplir. Pero la vivencia como pareja y como mujer es mucho menos. Y la satisfacción es menos. Y me ha pasado también, que él está cero involucrado y ella hace todo, lleva todo y... O sea, logran el objetivo. Claro. Pero ¿a qué precio? ¿No? Al precio de decir es que pues prácticamente estoy sola. Sí. Con un bebé. Digo, con mi bebé estoy feliz, pero ¿no? Sí, entonces, pero en pareja ya no. Médicamente Bien. el objetivo Sí. es prácticamente igual. Ajá. Pero la satisfacción y pues esa parte de hacer familia no existe cuando no están involucrados. Claro. Oye, y pensando en estos casos, porque ya nos contaste a ver, y esto creo que puede ser útil para todos los cavernícolas, ¿no? Si hay un cavernícola que lo escucha, que pues, estoy seguro, uno quiere intentar embarazarte y no lo logras, te agüitas, ¿no? Te pones triste. Y ese es hombre o mujer o la pareja. Pero si te dicen, oye, no tienes la suficiente calidad espermática, pues seguramente va tentando. ¿Y cómo es que un hombre como este caso que nos acabas de compartir dice, oye, no importa, lo que quiero es el objetivo es tener familia? ¿Qué hace una pareja para elegir el donador o su donante? Es muy personal, pero muchas veces es por características físicas. Ok. Que dicen, bueno, que se parezca, ¿no?, el donador lo más a mí. Obviamente revisar qué antecedentes médicos, familiares, que todo pues no tenga ninguna situación ahí, que eso ya lo hacemos cuando, claro. O sea, si ya estás en un banco de espermas porque ya se hizo la revisión de todas esas cosas. Ok. Algunos, pues ponen como que les gusta de actividades, que estudiaron, como cosas así, también eso es lo que influye un poco. Generalmente es por lo físico.
Por lo físico. Y cuando dice, cuando es un banco de esperma, ya hay hay clínicas especializadas donde ya fueron hombres a hacer esta donación de espermas. Y este es un perfil que se tiene con la fotografía. Por lo físico me imagino que hay fotografías. Descripción de color de ojo, color de cabello, color de tez, todo eso. Algunos dan foto de cuando eran pequeños, otros foto de como los rasgos individuales. Como es anónimo, fotos como tal es más raro. Y ahorita con redes sociales sí, te pueden encontrar y demás. Entonces, para proteger esa anonimidad, no dan fotos, pero te hacen descripción de la persona. Está protocolizado para que no haya que no se devele la identidad. La identidad del donante. Exacto. Entonces, eso es de un banco de donadores o donadores anónimos. Y obviamente se toma en cuenta sus antecedentes familiares, revisan para infecciosos, que sí la calidad del esperma sea buena, además. Entonces tienen que pasar ciertos filtros para poder ofrecer esa muestra para que sea utilizada para parejas que por alguna razón no necesitan un donador. Hay también donadores conocidos, ¿no? Y más o menos el proceso tiene que pasar el mismo proceso de filtros, de que estén sanos y demás. Y obviamente, pues firmar que pues, no serían parte de la vida del bebé y que no tienen ninguna responsabilidad de ningún tipo sobre los bebés que salgan de esa donación. Eso suena más complejo. Mucho más complejo. No. Pero está la posibilidad ahí. Claro. Legalmente es una posibilidad, científicamente es la posibilidad. Yo supongo que la historia humana también ya tiene muy claro los procesos, los métodos para que también la pareja lo haga posible. Exacto. ¿No? Pero hay muchas formas hoy de procrear. El tema es, si tú no has podido hacerlo, hay maneras. Hay muchos caminos de ser papás. Qué bendición vivir en esta época, Debbie. Sí, pero si no sabemos que existe todo esto, sí, o que potencialmente los problemas que podrían estar, entonces no sabes cómo usar la tecnología y todo lo que tenemos disponible para que podamos ser papás. No, y es que bien vivir en esta época, siempre he dicho, en esta época de ciencia, de tecnología, de tanta información, de tanta experiencia humana, hay cosas que tenemos que aprender a utilizar mejor a nuestro favor. Sí. ¿Qué dirías que por ejemplo, si una familia o una pareja, cuántas veces, cuántos intentos, cuánto tiempo, tú dices 3 años, cuánto tiempo tienen que intentarlo? ¿Hasta qué edad? ¿Hay un límite? Específicamente para las mujeres sí hay un límite porque está limitado por su reserva ovárica. Pero igual, así como existe donación de esperma, existe donación de óvulos, que es otro tema, punto y aparte. Pero por eso te digo, hay muchas maneras de ser mamá. El límite lo ponen la pareja. Muchas veces en el primer intento no se logra y dicen, oye, ya que era un intento y ya. Y ya. Esa fue la cosa de pareja. Seguimos y llevamos 5, 10 años tratando o ni siquiera queremos llegar a in vitro, solo queremos hacer, por ejemplo, inseminación intrauterina, pero no queremos usar la tecnología in vitro por la razón que sea. Ese es su límite. O sabes qué, solo nos alcanza para hacer esto o hacer aquello. Entonces, ese límite más que nada lo ponen ellos. O hay parejas que dicen hasta que no me embarace y hasta que no tenga mis 4 hijos, yo no paro. Oye, cuéntame una diferencia entre los métodos. Sí. ¿De tratamientos? De tratamientos, sí. Entonces hay tratamientos de baja complejidad y de alta complejidad. De baja complejidad es coito programado, que suena muy sexy, pero justo cuando racionalizado. Cuando la mujer está en el momento de que va a ovular, si el esperma, si las trompas, todo lo que platicamos al principio, si todo está bien, les digo, ¿sabes qué? Tengan relaciones en este día, tal y tal día, y si en unos 15 días ya no te baja, hacemos una prueba de embarazo. Entonces ese es el coito programado. La inseminación intrauterina, generalmente si hay una situación en el esperma, lo que hacemos el término es capacitarla, o sea, quitamos los que no son los mejores, dejamos los mejores y los depositamos en vez de normalmente, yo sé que está muy clínico esto, pero o sea, en vez de que el esperma se quede en vagina, lo que hacemos es igual en el momento específico donde la mujer va a ovular, acercamos el esperma hasta la parte más arriba del útero, en el fondo, o sea, lo acercamos un poquito hacia las trompas y les damos prácticamente un ride y dejamos a los mejores
y ya ellos nadan hacia donde está el óvulo. Ok, esa ahí aumenta, le das un ride para aumentar las posibilidades de fertilización. Entonces eso es inseminación intrauterina. Ok, inseminación intrauterina. Y esos son de baja complejidad porque no necesitas un laboratorio especializado ni mucho material para hacer esos dos tratamientos. Ok. Y por otro lado está la fertilización in vitro. Ok. Que eso sí necesita un laboratorio especializado, personas especializadas, implica mucha más tecnología y mucha más energía de todos lados. Ajá. Para poder hacer la fertilización in vitro. Entonces se tiene que estimular a las mujeres, porque lo que típicamente nos pasa a las mujeres es que cada mes, si tenemos ciclos normales, ovulamos solo uno. Okay. Y si no nos embarazamos, bueno, nos vuelve a bajar y el proceso continúa, ¿no? En vez de que solo haya uno, damos medicamentos para que todos los que se puedan crezcan. Okay. Y eso está limitado por cómo está la reserva ovárica de la paciente. Entonces, algunas pacientes, pues no, aunque tú des dosis muy altas, pues también estás topado por esa reserva ovárica. Okay. Pero el objetivo es tener más de uno. O sea, amplíes la ventana. Amplíes pues esa cantidad. Esa cantidad, ¿no? Entonces, en vez de que pues cada mes tengas uno, Sí. pues en un mes sacas 10, 15, los que puedas. Okay. Y se extraen del cuerpo de la mujer. La mujer, pues en ese primer periodo que se llama estimulación ovárica, nos tenemos que estar inyectando, así como el Clexane que platicaste, lo mismo, pero son hormonas. Okay. Y se extraen los óvulos y ese mismo día el hombre deja su muestra y se fertilizan en el laboratorio especializado de embriología. Okay. Entonces se fertilizan en un laboratorio. Okay. Y ya que fertilizan, se dejan en incubadoras especiales donde tienen todos los requisitos necesarios para que se desarrolle un embrión. Y ya después que se forme el embrión, después de 5 días de dejarlos en las incubadoras, se puede regresar al útero de la mujer o se congelan los embriones para usarlos en otro momento. Okay. Y eso es la fertilización in vitro. Okay. Entonces toda esta segunda parte, ya que sacamos los óvulos, se hace en un laboratorio. Okay. Y hay mucha ciencia donde juntas dos. Es ciencia ficción. Ciencia ficción es muy bonito. Me imagino porque produces vida manipulando lo que produce vida en la especie humana. Así es. Y esto es un proceso donde, por ejemplo, hay 2 caminos cuando tienes una fertilización in vitro. Después de los 5 días, lo regresas al cuerpo de la mujer y dejas que la naturaleza haga lo suyo. Exacto. Los congelas. ¿Cuánto tiempo ahí en esa ventana, cómo es el nivel de éxito? ¿Qué pasa después de que haces ese proceso? Depende de la calidad de los embriones, depende de que todo lo demás esté bien, o sea, la calidad del esperma, el útero, que todo. Ahora sí que para que sea un embarazo sano es un milagro. Fuera de que soy mujer de ciencia, es un milagro. Porque todo tiene que estar alineado perfectamente para que sea un embarazo. Ok. Pero si tienes un embrión de buena calidad, el porcentaje de que ese embrión te dé un embarazo es más o menos entre 60 y 70%. Ok. Nunca es el 100%. Y de hecho esto sí me gusta platicarlo, o sea, de manera normal. Ay, no me gusta ese término, pero de manera habitual, una pareja donde la mujer es más, o sea, tiene menos de 35 años, la probabilidad de embarazo por mes es de 20%. Ok. Que la realidad es que es baja, o sea, 20% es bajo. Y conforme avanzamos de edad las mujeres, ese porcentaje va bajando. Ok. Y si tienes alguno de los problemas que te platiqué, trompas tapadas, calidad del esperma tal, ese porcentaje va disminuyendo. Pero si haces fertilización in vitro, ese porcentaje con un embrión ya sano, pues sube a 60-70%. Ok. Entonces eso es pues la ventaja de la fertilización in vitro. Pero pues sigue siendo tecnología que pues la limitante muchas veces es llegar a tener esos embriones que te puedan dar un embarazo. Y eso pues se limita por reserva ovárica, calidad del esperma, una serie de cuestiones. Y esa es la razón por la cual no todo el mundo se embaraza de un tratamiento de fertilización in vitro. Claro. Y que escuchas, es que ya lleva 5 in vitros o 6 o es por eso. Eso es muy imperfecta la reproducción humana. Aún así, aún con tanta ciencia, creo que eso es un tema que yo agradezco, decir que esto sigue siendo imperfecto. Sin duda. Porque sigue siendo parte del milagro de la vida. Exacto.
Y sin importar en lo que creamos cada Claro. quien, ¿no? O sea, la No, vida esto- es maravillosa, el cuerpo es maravilloso, pero también es un milagro cada cosa que nos Sí. pasa. Como Sí. vemos, cada órgano. Y al final, a diferencia de otros mamíferos, pues somos muy limitados en nuestra Sí. reproducción, ¿no? Claro. Perros, gatos, conejos, pues tienen tandas de bebés. Es uno, el humano. Nosotros es uno Y y luego dos. dos y ya no es normal dos, Sí. ¿no? Ujú, Entonces sí somos muy imperfectos en esa parte ujú, y eso es lo que limita pues la ciencia, sí. ¿no? Oye, y entonces, no sé, si cuando haces toda esta inseminación in vitro, o fertilización in vitro, el embrión que Ujú. están ustedes ya fecundando, Fecundado. ¿es un embrión por vez o varios embrión por vez para ver cuál pega? ¿Cómo es eso? No, es uno por. Es uno por. O sea, ¿Cómo se elige el bueno? dependiendo de la calidad que ven los embriólogos, son Sí. los biólogos especializados Eso. que trabajan en el laboratorio de Ok. fertilización in vitro. Ah, Entonces ellos todo bajo el microscopio sí. y ellos ven ven la morfología, es decir, Sí. cómo está la Oh. calidad Como bien. del embrión. Entonces les dan una calificación y generalmente esa es la manera en que escogemos. Claro. Oye, y esto es como se ve en las películas de ciencia, donde está. Yo recuerdo como una cubeta de de humo que sale. Es nitrógeno líquido. Nitrógeno líquido, ¿no? Ahí se congelan Ajá. se puede congelar óvulos, Ajá. se puede congelar esperma y se Y puede embrión. congelar embrión. O sea, los tres tipos de células. Sí, es así entonces. Sí, sí, es así. O sea, Sigue son siendo como, así. sí, son como unos Las tanques cubetas, ajá. lecheros y están llenos de nitrógeno líquido y ahí se guardan los embriones Ok. y sí, ¿Cuánto tiempo se puede guardar un embrión? muchos años, más de 30. Sí, más de 30. De hecho, hay un caso donde el embrión estuvo congelado 32 años y fue donado a ese embrión, o sea, era de una pareja y se lo donaron a otra pareja que no podía tener hijos y de un embarazo. Y el embrión era pues más viejo Ajá. que la paciente que lo recibió. Órale. Ujú. O sea, la paciente tenía 28, 30 años y el embrión era de 32 años. ¿Qué Entonces, tal con estas historias de No, la vida que es implica un- eso? Sí, es un... Oye, en promedio, ¿cuál es el rango etario que tienes tú de parejas que están buscando? Ahorita, específicamente para fertilización in vitro, es como entre 35 y 42 años. Ok. La mayoría de mis pacientes. De 32 a 35 años. De 30 y... ¿Qué dije? 35 35 a 42. a 42. Ok. ¿Qué dije? Sí, más Ok. o menos. Ese es el promedio. De los que están ya buscando embarazo, porque sin duda todos, hombres y mujeres, estamos buscando Sí. embarazo mucho más tarde de lo que nuestros papás, abuelos Claro, hoy buscaban las embarazo. generaciones estamos postergando. estamos postergando. Y fíjate que yo, además de ser cavernícola, ¿no? Tengo una agencia de investigación de mercados y hemos hecho estudios sobre microtendencias y hemos encontrado estudios que hemos hecho por varios años. El primero que le preguntamos a mujeres que hablen del lado B de ser mamá. Ujú. O sea, la parte pesada, la está parte que a ruda. nadie nos gusta y que luego tampoco lo decía. Las mamás no lo decían, ¿no? Hoy ya lo están, las mujeres de nuevas generaciones lo están diciendo. Y cuando publicamos este estudio, Ujú. mujeres de 30 a 35 años, fue el rango etario, Ujú. escribían, unas más enojadas, otras menos, pero la conclusión era, por eso mismo, lo que narran las que son mamás, no quiero ser mamá. Entonces y me hace mucho sentido porque la generación millennial está Sí. postergando o está cancelando la posibilidad de la maternidad, Claro. ¿no? Y según algunos estudios que he hecho yo con cavernícolas, de repente y con otros especialistas, quienes estamos empujando a la procreación somos los hombres. Sí, eso es cierto. Coincide con esa Sí, estadística. coincido lo que con, tú has vivido. con lo que tú estás... Entonces, después de ese estudio, dijimos, oye, aquí hay algo que nos están diciendo estas mujeres. Entonces les preguntamos, ¿por qué no quieres ser mamá? Ujú. Entonces nos escriben, porque mi vida profesional, Ujú. porque estoy en ascenso de mi vida profesional, empresarial. Y lo otro que me llama mucho la atención es porque no encuentro al hombre o la pareja y todos son unos inmaduros, son unos babosos, nadie que quiere comprometer, no le entran y para qué. O sea, no quiero traer un hijo al mundo donde tengo una pareja que no esté involucrada. Y, o sea, qué fregón, qué interesante. Ujú. Entonces después nos volvieron a escribir mujeres, Ok, pero ya de 35 a 40 o 40 a 45 años. ok. Y nos decían esto que fue interesante, yo estaba ahí, pero ¿qué crees? Tengo desarrollo profesional, ya me viajé, Ujú. tengo una vida, estabilidad económica, tengo madurez y una de las cosas que quiero es ya no necesito un hombre para tener
hijos o ser mamá y tener pareja. Ujú. Y entonces me hace mucho sentido porque el tema es, esas mujeres mayores de 40 años, yo estaba ahí y yo sé que sí quiero o que creen, ya lo soy. Yo puedo. Ujú. Y muchos casos hablaban también de fertilización asistida. Ujú. Sí. Me hace mucho sentido. O sea, sí, es parejas maduras o mujeres maduras. Pues es que, digo, a veces o sea, tener un poco más de información te ayuda, o no sé, es ser papás más, o sea, un poquito más mayores, sí tienes otra madurez y otra visión de la vida versus si los tienes a los 20, 22. O sea, yo me acuerdo de mí misma a los 20 y digo, no tenía, a los 25, incluso a los 30. Sí. O sea, no tenías ni idea de nada. Ujú. Y creo que sí te da otro tipo de vivencia y otro tipo de madurez Ujú. posterior a la maternidad, Ujú. sin duda. De los dos, o sea, ambos lados. Y sí, nosotras, pues digo, soy doctora, ¿no? Ujú. Puse como prioridad ser doctora antes de buscar formar mi familia. Bueno o malo, pero Sí, lo hice y pues sí tengo esa posibilidad. O sea, sí soy mamá y sí soy doctora. Es dificilísimo, no puedes dar el 100 en todo. Ujú. Y creo que igual los hombres, porque ya los hombres son papás y son profesionistas, que siempre lo han sido, pero ya están al revés. Sí, Se están ya metiendo estamos destinando, en la vida de la repartiendo el familia. tiempo de manera distinta. Ujú. Pero sí, cada vez es más común que mujeres que no tienen pareja, que ellas Tienen claro que tengan quieren su ser familia. mamá. Ujú. Oye, es interesante porque son de esas cosas que pocas veces lo cuentas, lo platicas, lo abres y también, pues yo no sabría en qué momento, bueno, no sé si decir afortunadamente o no, Debbie, yo no tuve que recurrir a una especialidad como la tuya para poder cumplir con un objetivo de vida que yo sí tenía. Ujú. Bueno, en un momento yo dije que quería tener 10 hijos, ¿no? Entonces era estos temas. Y además yo le he platicado por ahí en varios capítulos que yo me veía siendo papá soltero. Ah, mira, Entonces es un tema como así, claro, hijos y soltero. sí. Entonces es una parte lo cumplí por un tiempo y después ya me volví a casar y tengo una pareja que también co-crea conmigo, paterna conmigo, Ujú. ¿no? Y su mamá de mi hijo. Ujú. Pero son estas cosas donde dices, oye, qué padre poder entender cómo la ciencia está en esto que, bueno, ya después vienen Sí, las sin otras duda. complejidades de cuando nace tu crío, cuando estás Y eso embarazado. ya es otro capítulo. Ya es otro capítulo, pero el previo, no todo el tiempo pensar en críos y crías. Yo le llamo intrusos o intrusas. Ok. Llegan a nuestra vida a ser como intrusos. O sea, es la realidad, ¿no? realidad. Es divertido el proceso muchas veces. Sí, creo que también lo tienes que vivir con mucha filosofía. O sea, yo, sí pasé por un proceso de infertilidad y ahorita ya lo puedo contar y decir, oye, pasé por esto, Claro. me ha hecho mejor doctora específicamente, creo que eso me ha ayudado mucho. Y viví otras cosas con mi esposo que pues creo que también nos ayudó, ¿no? En el momento no lo ves, Claro. pero ya cuando, ¿no? Volteas y dices, no, sí, Mm. y ya lo aprendí a, pues a decir, esto es parte de la historia que me tocaba a mí, Ujú. y eso también es muy grato verlo y decir, ok, pasamos por esto y pues lo enfrentamos y todo, y pues aquí estamos todos Y además sobreviviendo y eres una luchando. y eres una profesional de esto mismo. Sí, y sí cambió mucho mi perspectiva Ujú. o sea, versus cuando empecé y ni siquiera, yo decía, es que ni quiero ser, ni sabía si quería ser mamá. Ok. Y dije, no, yo no quiero ser mamá, yo y mi carrera y tal. Y después mi esposo me decía, no, pues yo quiero 4 hijos. Y le decía, pues tú con otra, porque Sí. yo 4 no. Y pues es tener esta plática Ajá. de, oye, pues sí, yo sí quiero ser papá y sabes que tampoco quiero ser papá muy grande porque, pues, bueno, yo quiero jugar fútbol con mis hijos o quiero estar ahí, quiero poder ir a todo y estar y pues estar bien y estar para ellos, Sí. ¿no? Entonces, pues dije, bueno, y empiezan las pláticas y todo y después, pues resulta que no es tan fácil y después, entonces son una serie de cosas que ya desde ahí me di cuenta que vivíamos la paternidad desde el momento que lo platicamos. Y eso es lo que dices como en tu enfoque de tratamiento, David, ¿no? Me lo dices desde el principio. Sí. Esto es un tema, empieza a ser padre o madre desde antes. Desde antes. Y eso lo tenemos que reconocer. O sea, ya cuando tomas esa decisión de sí quiero formar familia, ya eres papá, ya tienes
Y ya cambias también el chip y ya Totalmente. ya empiezas a pensar en esos intrusos Sí. y de cómo van a cambiar tu vida, ni te lo imaginas. Ay, perdón. Exacto. Ni te lo imaginas, pero ya lo está haciendo, ya están siendo intrusos en pues lo que era la relación de pareja que tenían antes de que decidieron a después. Que la borrachera, que la parranda, que el viaje, Sí. que los No, ahorita amigos, la las- espontaneidad. Y cuando empiezas a pensarlo, va cambiando ese chip, vas regulando, ¿no? Vas cambiando las Te vas prioridades. ajustando, ¿no? Y eso, si lo reconocemos de las dos partes, o sea, como papás y como mamás, pues hace el proceso no más fácil, nunca es fácil, pero al menos puedes aprender de ello y ir cambiando conforme a ello, porque si no cambias, pues te estancas. Sí. Entonces, y tener esas pláticas constantes de qué esperas tú, qué espero yo, qué esperamos de los dos, ¿no? Hasta dónde vamos quién va a cuidar, o sea, es una serie de cosas que tienes que platicar y enfrentar, que desde ahí es cuando empiezan los cambios de que ya vamos a ser papás. Ujú, ujú. Sí, desde ahí vas conectándote. Por eso es que creo que es importante este approach que dices, ¿no? O sea, cómo te acercas a la paternidad desde que lo piensas. Exacto. Creo que ese es un tema Así desde es ahí como- le vas contribuyendo. Así es como lo tenemos que ver. Sí. Desde ahí. Y los papás, y esto lo platicamos los papás son papás desde que deciden, no cuando el bebé nace, no cuando ya lo cargas, no, desde antes. Y creo que es desde que lo piensas. Yo digo, en el libro lo planteo como desde el momento cero. Ujú. Y a veces el momento cero es cuando estás en la parranda, cuando empiezas a decir, vamos a buscarle ¿no? Y te la pasas bien y rico y todo. Y después, ay, caray, ya me cambió la vida porque ya el embarazo ya no me permite hacer eso que hacía antes, Claro. ¿no? Y tienes toda la razón, se conecta mucho. Te agradezco. Yo creo que experiencia de hablar de ciencia, Ujú. paternidad, Sí. embarazo, fertilidad, le va a nutrir mucho la vida a nuestros cavernícolas Que y así también a sea. las cavernícolas que nos escuchan, A todos. a todos. Sí, me da mucho gusto platicarlo desde esta perspectiva y siempre creo que alguien va a aprender algo invaluable. Seguro, y yo creo que también estoy seguro que les va a dar un poco de calma Sí. a su ser, escuchar que hay salidas, hay Sí. opciones, hay experiencias, hay vivencias y después, pues yo lo que puedo decir, lo que siempre lo digo es, qué padre es ser papá, a mí me tocó eso y después de vivir algo que fue traumático Claro. para la vida y eso les pasa yo creo que a muchos y no lo hablamos y no está invisibilizado. ¿Qué pasa? Porque yo creo que, y otra de las cosas que yo digo, Debbie, es que a los hombres nos da miedo ser padres por muchas cosas. Sí. Te vulnera y pasa. Porque a veces Nosotras no te- también. No, sí, sí, a las mujeres también, sin duda. Sí, sin duda. Pero sí entiendo que sin duda también los hombres lo viven de otra manera porque tal vez yo lo puedo platicar con mi mamá o con alguien y los hombres no tienen esa salida de tener esas preocupaciones y de poder decir, oye, le pregunté a mi amigo que cómo le fue cuando nació su hijo o ¿no? Y eso también búsquenlo, o sea, busquen compartir esa vivencia. Complejidad. Exacto, porque incluso cuando empiezan, si tienen ese pensamiento de quiero ser papás, también compártanlo entre ustedes, Sí, porque sin duda. te das cuenta que no estás solo tampoco. Y que a muchos nos pasa la misma pregunta, o las mismas preguntas o las mismas dudas Sí. cuando te estás acercando a la de ¿quiero ser papá? Ay, ¿qué dije? O sea, Sí, que sí. lo dije, lo pensé, Sí. ¿no? Entonces, desde ahí, por eso, cavernícolas, lo que nos dice la doctora Debbie es, si tienes otro cavernícola de confianza, Confíen. confía en él, recúrrelo y pregúntale porque estas preguntas son tan sanas, Claro. tan fértiles y tan necesarias para poder llevar una paternidad plena. Así es. Debbie, doctora Debbie Cassís, muchas Gracias, gracias Omar. por estar en estos micrófonos. No, por ser gracias por nuestra- invitarme. Bienvenida te abrazamos como la cavernícola invitada de este Gracias. episodio. Me da mucho gusto, de verdad. Encantado de tenerte aquí. Gracias por No, compartirnos. ustedes. Y cavernícolas, si estás pensando ser padre y no has sido padre, o si conoces a alguien, a un primo, un hermano, estas nuevas generaciones que están buscando ser papás, que escuchen este episodio, compártanselo, porque vamos a aprender mucho con la doctora Debbie Cassís. Y seguramente, pues también uno que escuchó y que pasó por esos procesos dice, sí es cierto, me acuerdo. Me hizo recordar Sí. hoy en este episodio de la doctora, me hizo recordar cómo fue mis embarazos, cómo fue mi proceso. Y esos procesos son de las cosas que a veces tenemos tanto miedo, cavernícolas. Por lo que abracemos lo que nos toque en esta vida
y busquemos que nuestros objetivos lleguen con la plenitud que nosotros y la pareja estamos buscando. Yo soy Omar Estrada y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Cavernícola Podcast o Soy Cavernícola en X. Y si escuchas este audio y no sabes, no te has dado cuenta que también lo tenemos en video podcast en YouTube. O si ves el YouTube y quieres escuchar el audio, pues vete a cualquier plataforma de podcast y ahí nos puedes escuchar. Les agradezco mucho su compañía como siempre y soy Omar Estrada. Uga, uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.